Estas experiencias de arrebatamiento y visiones acontecieron en la iglesia Shalom, Manaus, Ministerio Apostólico Internacional, el mes de mayo del día 8, año 2022. Gracias y paz, iglesia. Yo les voy a compartir mi experiencia de hoy. Cuando la apóstola vino a ministrar en mí, yo estaba asegurando a la hermana, aquella hermana que está allí, se me olvidó su nombre. Yo la estaba asegurando, y cuando la estaba asegurando, yo vi como si un ángel abrazara a ella, y ella hacía unos movimientos. Y en ese momento yo comencé a llorar porque yo estaba contemplando ese ángel abrazándola a ella. Y después yo no pude contenerme más y lloraba. Y después fue cuando la hermana la aseguró. Y el Señor comenzó a mostrarme varios ángeles aquí dentro de la iglesia. Y hablaba en mi corazón. Y Dios hablaba en mi corazón: hija, ¿estás viendo lo que está aconteciendo en la iglesia? Y él dijo: sí, muchos corazones aquebrantados. Fue cuando la apóstola llegó, ministró en mí, y mi arcángel estaba esperándome. Y antes de que él me llevara al cielo, le hice la pregunta, y él dijo que sí. Y yo fui al cielo, hermano, para ser renovada, porque todos los días cuando llegaba aquí, yo le pido al Señor que me renueve. Y allí me llevó al cielo y fui renovada. Después de que salí de la sala de renuevo, dijo que iba a guerrear por la iglesia, porque había muchos que no conseguían llorar. Y él me mostraba, hermano, allí enfrente, muchos demonios. Y reían porque las personas que estaban aquí dentro de la iglesia no conseguían hablar con el Señor lo que necesitaban, y no conseguían llorar. Y allí fui cuando fui a la guerra. Guerreé por la iglesia hoy, guerreé por mi vida. Y después que terminé la guerra, mi arcángel me llevó de regreso. Y yo no vi al Señor, pero yo escuché la voz del Señor, y Él me decía que Él se había agradado de las personas que estaban aquí hoy, que Él oyó lo que cada uno habló para Él cuando estaban de rodillas, y Él dijo que Él sabía quién estaba siendo sincero con Él, y que Él iba a hacer todo aquello que aquel hermano o hermana de rodillas le estaba pidiendo, y que él iba a hacerlo porque él sabía que corazón era sincero con él. Y él me decía algo personal para mí. Y después estaba diciendo sobre las maravillas, de las cosas que estaban aconteciendo. Y él me dijo: hija, ve y alégrate porque lo que estás haciendo, yo me he alegrado. Entonces regrese, alaba, canta, y para mí, alégrate. Regresa y vas a ver lo que yo voy a hacer. Mi gloria va a descender allí. Ahí fue cuando yo vi, hermano, mi arcángel me trajo de regreso, y fue esa mi experiencia. Y una noche más, los ángeles del Señor, con ayuda del Señor, me ayudaron en esta guerra. Amén. Hermana Zenilda, gracia y paz. Yo solo tengo que decir que estoy muy feliz con lo que el Señor hizo hoy, que derramó en mi vida. Cuando la hermana habló sobre el ángel, yo no lo vi con los ángeles, pero yo sentí una presencia gloriosa envolviéndome. Me envolvió tanto esa presencia que cuando yo me di cuenta, ya estaba haciendo unos movimientos diferentes. Yo sentí que estaba tocando un instrumento. En esos movimientos que yo hacía, aquella gloria del Señor me llenaba cada vez más, y se convertía incontrolable al punto de entregarme completamente. Yo solo sabía adorar al Señor de aquella forma.
Y el Señor también me dio nuevas lenguas que había mucho tiempo que yo no hablaba. Me dio nuevas lenguas, cantos espirituales, y me quedé maravillada con el Señor. Yo no me pude contener y la gloria fue tan grande que yo ya estaba en el suelo. Y hoy cuando llegué aquí, que doblé mis rodillas, le dije al Señor que entregaba el ayuno en el altar de Él, mi vida, de cuerpo, alma y espíritu. Y yo quería que Él hiciera algo nuevo en mi vida. Y el Señor hizo eso, hermanos. Y para la gloria del nombre de Él, yo estoy renovada en la presencia del Señor. Y fue un regalo de Dios en esta noche que recibí de Él. Y solo tengo que agradecer y estoy muy feliz de que el Señor, no sé cómo explicar esta sensación, pero es una alegría muy grande que estoy sintiendo aquí. Yo solo agradezco a Dios por esto. Amén. Hermano Raideson. Gracias y paz, iglesia. Amén. Iglesia, la experiencia que yo tuve con el Señor hoy me entristeció tanto que el Señor me hizo recordar el día que yo dije dentro de mí mismo: Señor, yo digo no para tu llamado que tú tienes en mi vida. Yo digo no para los dones a los cuales tú me diste. Yo digo no para todo. Yo no quiero más vivir aquello que tienes para mí. Y hoy el Señor me llevaba en espíritu allá en donde yo estaba cuando yo clamé por Él, aún en el mundo. El Señor me hizo ver de pie con una lata de cerveza y con 5 gramos de cocaína. Y el Señor dijo así: tú me clamaste aquí, yo te oí y yo no te dije no para ti. Aún allí yo escuché tu clamor y yo no dije no. ¿Y por qué tú dices no para mí? El Señor me dijo que era un trapo de inmundicia, pero yo dije, yo no te dije que no, y de allí yo te saqué. Ahora ve y no digas no para tu llamado. No digas no para aquello que yo tengo en tu vida. No digas no para los dones que yo te di. Hermana Anacasia. Cuando el apóstol administró en mi vida, yo le hice la pregunta al ángel y él respondió que sí. Y el ángel del Señor me llevaba hasta el cielo y él decía que él quería hablar sobre el poder de la gloria de Dios aquí para que él manifestara el poder de la gloria de Dios aquí, era necesario vaciarnos de nosotros mismos y glorificar el nombre del Señor. Y la guerra no comienza aquí en la oración. La guerra comienza dentro de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y decía que la primera guerra que tenemos que vencer es la de nosotros mismos y no la que los hermanos traban aquí, la que existe en el mundo espiritual. La mayor guerra que tú tienes es contra tu propia yo, tu propia voluntad, tu propia carne. Las personas están imitando el poder de la gloria de Dios en sus vidas por causa de que se dejan llevar por las cosas del mundo que han corrompido a los cristianos. Y el Señor decía que el mayor pecado de un cristiano es el que está en la mente, en el corazón, es aquello que no consigues colocar afuera, que los apóstoles dejan un tiempo para que nos arrodillemos y pidamos perdón al Señor, vaciarnos de aquellas cosas malas, y muchas gentes no consiguen ser sinceros y conscientes delante de Dios para vaciarnos delante de Dios.
Y Dios no puede llenar con el poder de Dios si no se vacían de ellos mismos, si no consiguen guerrear contra su propio yo, su propia voluntad, su propia carne. Él decía que teníamos que guerrear con aquello que está dentro de nosotros y después venimos a guerrear afuera por las vidas. Primero tenemos que ser tratados para que nos pueda usar para tratar con otras personas. Él decía que a través de la gloria del Señor, a través de la aleluya, de la glorificación del Señor, Él manifestaba el poder del Señor aquí en medio. Él decía que tenemos que estar conectados al trono de Él todo el tiempo orando, buscando al Señor, todo el tiempo intercediendo, porque el mundo espiritual no para. Y cuando tú estás perdiendo tu tiempo para ver lo que el hermano está haciendo, si el hermano está recibiendo, si están dando de aquí para allá, para ti que estás viendo a tus hermanos, tú tienes que estar concentrado en tu vida, en tu interior, en lo que el Señor tiene que hacer para tu vida. Mucha gente no recibe porque está mirando al otro hermano, porque está perdiendo el tiempo, abriendo el ojo, queriéndose recargar en la pared. Si tú viniste para dormir, para conversar, para perder el tiempo, estás en el lugar equivocado. Es para que te quedes en tu casa. Lugar de conversar es allá afuera, no es aquí dentro de la iglesia. Lugar para hacer travesuras es afuera. Aquí es para hacer casa del Señor. Aquí no es cualquier casa. Aquí quien habita es el Espíritu Santo de Dios. No son los espíritus inmundos que las personas cargan allá afuera. A partir del momento que entras adentro, tienes que estar dispuesto para recibir aquello que el Señor quiere entregar para ti. Y Él decía sobre los dones, que no es cualquier persona que va a ser arrebatada, que Él no va a entregar cualquier don para cualquier persona. Él decía que va a entregar el don que las personas merecen, aquellos que han buscado, aquellas que tienen capacidad de ejercer en el mundo espiritual. No es aquello que tú quieres, porque a veces Dios entrega algo porque la gente pide demasiado y el Señor no es aquello que quiere para la gente, pero de tanto insistir el Señor lo da, pero se convierte en peso, pero no es eso lo que Dios quiere entregar. Tú tienes que pedir al Señor un don que tú sepas ejecutar ese don y no algo que tú quieres o deseas. Tú tienes que saber, tú tienes que tener un diálogo con el Señor, porque para poder entregar algo para el Hijo de Él, Él tiene que tener intimidad con el Padre. ¿Cómo es que quieres recibir algo del Señor si no lees la Biblia, si no buscas a Dios, si no oras? Él decía que a veces pide socorro de Él, pero el Señor quiere hablar contigo, pero tú no hables tu Biblia. Pero cuando hables tu Biblia, el propio Dios habla contigo. Y tú no escuchas la voz de Dios si tú no quieres. Para que el poder de Dios se manifieste, la persona se tiene que vaciar. Y en aquel momento que entren de aquella puerta para adentro, tienen que estar dispuestos para recibir aquello que el Señor tiene para entregar. Y para dejar los problemas allá afuera, las cosas malas allá afuera. Cuando entres aquí dentro, es para que te conciertes con el Señor y colocarte en la posición para recibir y no estar dispuesto para estar con el ojo abierto y ver lo que el hermano hace o no hace. Preocúpate con tu vida espiritual, preocúpate con honrar y agradar a Dios. Y esa fue mi experiencia de hoy. Hermana Lili. En la hora que comencé a adorar al Señor y conforme cantaba, yo sentía algo diferente en mí. Parecía que aquel peso que yo sentía parecía que estaba saliendo de mí. Yo comenzaba a cantar y a orar al Señor. O Senhor pôde deixar eu ver, a minha visão espiritual começou a abrir. Y mi visión espiritual comenzó a abrir. Y comencé a contemplar los ángeles del Señor entrando, un ejército entrando a la iglesia. No me podía contener, yo veía a los ángeles danzando en la iglesia, era una gloria muy tremenda. Y yo asegurándome para que no salga brincando, yo me aseguraba, porque la gloria de Dios era muy fuerte.
Y fue en la hora de que cuando el ángel que estaba danzando era el ángel que me acompaña en mis experiencias, y él me agarraba de la mano y me jalaba, y yo le hice la pregunta para él, y yo le preguntaba que si creía que Jesús vino en carne y hueso a la tierra, que murió y resucitó, y él dijo que sí, y él dijo que iba a ver una cosa sobrenatural. Yo lo miraba a él y me decía, ¿estás preparada? Y fue en la hora que me llevaba al cielo, y cuando llegaba allá, yo miraba a las personas en el cielo de rodillas mirando para acá. Ellas comenzaban a llorar, y cuando el ángel del Señor y los ángeles comenzaban a trabajar, y había una puerta y estaba abierta y daba acceso a la iglesia, y los ángeles comenzaban a salir de esa puerta, y los hermanos, los que estaban en rodillas, comenzaban a llorar, y todo esto estaban asistiendo, mirando, y yo solamente miraba el trono de él. Yo veía a las personas que decían cuánto era lindo, maravilloso, santo, y nada era comparado con la gloria de él. Y cuando el Señor extendía la mano de él, los ángeles trabajaban. Yo miraba una cosa muy tremenda. Yo vi los ángeles enfrente de cada persona de sinceridad en su corazón. Yo vi a ellos en la frente de las personas, y las personas comenzaban a llorar, y aunque las personas no miraban, ellas sentían, y yo comenzaba a ver aquello, y yo me admiraba de aquello. Yo miraba a ellos sintiendo la presencia del Señor, y los ángeles tocaban y no hacían mucho esfuerzo, y las personas ya sentían la gloria, que era tan grande que no podían contenerse con la gloria. Allí fue en la hora cuando el Señor me llevó a una esquina y me habló algo personal para mí. Y Él tuvo una conversación larga con el Señor y dijo, vamos a la guerra, porque conforme estoy liberando la gloria, está teniendo una guerra enorme allá afuera. Los demonios quieren dificultar mi presencia, y yo no voy a dejar. Yo quiero que todos reciban aquello que tengo para dar. Y el Señor comenzaba a darme mis armaduras. Yo las agarraba, iba para la guerra y comenzaba a guerrear. Guerreaba. Era una guerra muy larga. Parecía que cuando yo quería regresar, el Señor no dejaba. Yo regresaba y iba para la guerra. Yo quería regresar para mi cuerpo y no me dejaba regresar. Iba para la guerra, y el Señor me llevaba a un cierto lugar, terreno de macumba, y me dijo que comenzara a guerrear, y yo comenzaba a guerrear, y cuando comenzaba a desenterrar algunas hechicerías en ciertas personas, yo comenzaba a ver, y el Señor decía, esto aquí es para que ellas no estén aquí en la iglesia. Fue hecha esa obra para que no estén aquí recibiendo lo que yo tengo para ellas. Yo comenzaba a destruir, y el Señor decía, destruye todo, no dejas nada. Conforme iba destruyendo, salió un montón de demonios para que no continuara destruyendo, y comenzaba a guerrear, y parecía que no tenía fin, y en cuanto más yo guerreaba, más los demonios aparecían, más y más, y no tenía fin. Y yo vi para un lado, para el otro, y yo le dije, Señor, estoy muy cansada, yo quiero regresar. Y el Señor decía, está bien, vámonos a regresar. Y me llevaba al cielo, y en el cielo me decía que me iba a mostrar cómo estaba aconteciendo, cómo los ángeles estaban trabajando. Allí yo iba para otro lugar, y yo veía como si la persona comenzaba a clamar aquí en la iglesia, comenzaba a clamar, y comenzaba a subir una bola de adoración, y se comenzaba a juntarse y subirse al cielo. El Señor se alegraba y lloraba de felicidad por la adoración sincera que cada uno estaba dando para el Señor. Y allí yo regresaba y comenzaba a alegrarme con aquello. Y fue cuando la apóstola dijo que hiciéramos una rueda y aseguráramos la mano de los hermanos. Y yo decía, gloria, gloria, gloria.
y mi visión espiritual abrió nuevamente y yo comencé a ver, amados hermanos, los ángeles con una cosa en la mano. Yo no podía ver, pero yo los vi entregando algo para aquellas personas y yo comenzaba a llorar y no me contenía, no podía tener control de mi cuerpo. Y fue en la hora de que el Señor, comencé a contemplar brasas de fuego cayendo en ese lugar y las personas estaban siendo llenas, envolvidas en esas brasas y la atmósfera comenzó a estar diferente. Cuando contemplaba aquello, comenzaba a llorar y el Señor dijo que estaba renovando mi guión de visión y esa fue mi experiencia. Hermano Everton. Graças e paz, irmãos. Gracias y paz, hermanos. Vou contar pouco da minha experiência Voy que a eu tive hoje. contar un poco de mi experiencia que tuve Assim hoy. que a apóstola ela ministrou sobre a minha Así en vida, cuanto la apóstola os anjos do Senhor administró apareceram para en mi mim. vida, los ángeles del Eu fazia Señor a aparecieron pergunta para para mí. eles. Yo les hice la E ele pregunta a respondió. ellos y él Mas respondió, eles não me levavam hoje no céu. pero ellos no Irmão, me llevaban eu ficava assim, al cielo. Yo numa me parte quedé do ar, así en una parte del onde aire eu via en donde yo miraba três cenas tres escenas que o Senhor ele me que el mostrava. Señor me mostraba. Eu via a igreja, Yo miraba la eu via o iglesia, inferno, yo miraba el eu via o infierno, céu. yo miraba el cielo E o Senhor ele mandava y el eu Señor observar me o que mandaba estava a observar acontecendo. lo que estaba E aconteciendo. aqui eu via os irmãos adorando o Y aquí Senhor. yo miraba a los hermanos E adorando o al Senhor ele Señor. falava assim: Y el olha Señor o que vai decía, acontecer mira lo que va a quando eles acontecer me adoram. cuando ellos me adoran. Irmãos, quando vocês começavam a adorar o Senhor, Hermanos, que cuando vocês ustedes começavam adoraban a al louvar o Señor, Senhor cuando ustedes de comenzaban a corpo, alma e alabar espírito, al Señor de eu cuerpo, via alma o y espíritu, inferno, ele yo miraba estremecia. al infierno, se Ele estremecía, estremecia aquele lugar todo. se estremecía e aqueles todo el demônios lugar y ficavam aquellos irados. demonios estaban E ele irados mandava olhar para cima. y Él me mandaba Quando eu olhava mirar para para cima, arriba. Cuando e a miraba para adoração de arriba, vocês ia la subindo. adoración de E eu ustedes via o iba céu. subiendo. E o céu Yo miraba começava al a entrar em cielo y festa. el cielo comenzaba a E entrar o en Senhor ele se fiesta alegrava y el daquilo. Señor se alegraba de aquello. E mas o Senhor falava assim: Y el ainda Señor não é isso que eu quero decía te así, mostrar. aún no es eso lo Você que vai te ver quiero outra mostrar. coisa. Tú vas Eu a ver falava otra assim, cosa. eu vou Yo para a decía, guerra. yo Ele voy falava, para la não, guerra. você não vai Él guerrear dijo, hoje no, pela no vas a igreja. guerrear hoy por la A própria iglesia. igreja vai La guerrear por propia si iglesia mesma. va a guerrear por sí E ali, misma. irmãos, eu ficava olhando Y allí, aquilo. hermanos, yo me E quedaba vocês mirando aquello. adoravam, irmãos. Ustedes E eu adoraban, via hermanos. a Y yo glória do miraba Senhor. la gloria del Ela Señor. manifestava Ella se naquele mundo espiritual, manifestaba ali en aquel mundo naquele espiritual, momento da guerra. en aquel momento de la E ali guerra. era poder tão grande, Y allí era irmãos, un poder tan que grande, hermanos. quando aquela adoração ela Cuando aquella atingia aqueles adoración demônios, golpeaba aquellos eles demonios, começavam a se ellos desfazer. comenzaban a E eu via os deshacerse. anjos do Senhor eles Y yo miraba a descendo. los ángeles del Señor E quando descendiendo. vocês começavam a Y adorar, cuando ustedes comenzaban a aparecia adorar, assim como se fosse aparecía armas así como si fuera na mão daqueles armas anjos. en E eles las manos de começavam aquellos a guerrear, ángeles. irmãos. Y Eles ellos comenzaban a por guerrear. cada de Ellos vocês. comenzaban a guerrear por E cada o uno de Senhor falava: ustedes. você está Y el vendo Señor decía, quão estás grande é o mirando poder da minha cuán adoração? grande es el poder de O la que pode adoración, fazer? lo que puede Acham hacer. que não estão fazendo nada, mas Piensan olha o que no que están está haciendo nada, acontecendo. pero mira lo E que era está uma guerra, aconteciendo. irmãos. Eu Y via era una fogo, guerra, irmãos, hermanos. Yo sair da miraba boca de cada fuego de de vocês. cada uno Era de uma glória ustedes. muito Era una gloria maravilhosa, muy muito grande. maravillosa, muy grande. E eu ficava ali Y yo estaba allí maravilhado com o que eu estava vendo. maravillado con aquello lo que estaba Mas mirando. o Senhor falava assim para mim: Y el Señor me mas eu quero decía, que você guerreie yo quiero que guerríes por duas vidas por dos que vidas estão hoje que están dentro da hoy minha casa. dentro de mi casa. Eu falava: amém, Senhor. Y yo le decía, E ali, amén, irmãos, ele Señor. me Y capacitava allí, para ir para a hermanos, guerra Él me nesse capacitaba momento. para ir a la guerra en ese momento. E eu ia até uns Y yo terreiros. iba hasta unos Eu terrenos começava a ver y obras comenzaba a ver feitas obras para essas hechas pessoas. para esas E eu personas. começava a guerrear Yo ali, comenzaba a naquele guerrear allí en momento, aquel momento, quebrando aquelas obras. quebrando E aquellas obras. aparecia certo Y aparecía un homem. cierto hombre. E ele falava assim: Y él me o que decía, você está fazendo? ¿qué estás Eu haciendo? falava assim para ele: eu Y vim yo le fazer o que decía, o Senhor yo vine mandou. a hacer lo que el E ele Señor me falava mandó. assim: mas você não Y é él me bem-vindo decía, aqui. tú no eres bienvenido Eu falava aquí. assim: eu sei Yo que le eu não sou decía, bem-vindo, yo sé que no mas soy o Senhor bienvenido, ele me mandou. pero el Señor me E eu só mandó. vou sair Yo quando voy eu a salir terminar de solo fazer. cuando termine de E ali, hacer. irmãos, ele me enfrentava. Y él me E ali eu enfrentaba. começava a ir para a guerra com Y yo comenzaba a ir a la aquele guerra con aquel feiticeiro. hechicero. E ali a gente travava Y uma allí guerra. trabábamos Mas o una Senhor ele me guerra dava a vitória. y el Señor me daba la E quando eu victoria. voltava, irmãos,
Cuando o Senhor regresaba, ele hermano, falava assim para mim: el Señor me decía, eles foram alvo de muita inveja. ellos muitos fueron se el blanco de levantaram, muchas envidias, mas y muchos hoje se levantaron, pero eu hoy quebrei tudo isso yo sobre a quebré vida todo deles. eso sobre la vida de ellos. E ele falava assim: hoje eu Y dou él vitória. decía, yo doy, Y hoy allí, yo doy hermanos, él me victoria. Y mostraba allí, una hermanos, puerta. él me mostraba Ele falava assim: una abre essa puerta, porta. y él me decía, E eu abre esa abria, puerta. irmãos. Y Quando yo eu la abria, abría, ele falava hermanos. assim: Cuando yo la chegou abría, novo él tempo decía, llegó na un vida nuevo do meu tiempo servo. en la vida de mi E quando eu siervo. olhava, irmãos, o Y cuando Senhor yo ele me miraba, mostrava hermanos, el Señor me esse homem e mostraba essa mulher. ese hombre y Era esa aqueles dois mujer, ali. eran E aquellos o dos Senhor falava aquí. assim: Y el Señor me que Ele decía conhece o seu coração. que Él E conoce chegou tu um novo tempo corazón na sua vida. y llegó un O Senhor tiempo ele vai nuevo en tu visitar o Senhor vida. na sua casa. El Señor va a visitar Prepare-se en tu porque o casa. Senhor tem grande Prepárate obra porque na el sua Señor vida, tiene varão. una obra grande O en tu Senhor vida, falava varón. assim que hoje El Ele Señor botava decía anjos na sua que vida Él e dentro colocaba da sua ángeles en tu congregação. vida y en tu E nada e congregación, ninguém, y nada y vai nadie fechar y de aquele nadie lugar, porque va a quem manda cerrar ali é aquel Deus. lugar, porque quien E manda ali, irmãos, allí es Dios. eu começava a Y guerrear allí, pela outra hermanos, vida. yo comenzaba a E o guerrear Senhor por ele otra me dava vida. vitória Y el novamente. Señor me daba la victoria E nuevamente. eu via assim Y a yo glória vi do Senhor, así la ela gloria del manifestada Señor dentro desse lugar. manifestaba E essa foi a dentro minha de ese experiência, lugar. amém? Y esa fue mi experiencia. Amén. Hermano Edilson, Paz a todos, amém? gracia y paz a todos. Amén. Irmão, Hermanos, antes de eu contar minha antes experiência, de que yo cuente mi quería compartilhar experiencia, una visión quería que eu tive compartir una visión que yo quando a tuve. gente estava orando, irmãos, Cuando la gente o estaba Senhor me orando, permitia ver um hermanos, exército de el demônios. Señor me permitió ver un E eu ejército via de aqueles demonios. exércitos de Y yo demônios veía se aquel preparando, ejército de irmãos, demonios para nos preparándose atacar nessa para noite. atacarnos en esta noche. E em seguida, irmãos, o Senhor Y me enseguida, mostrava algumas hermanos, pessoas El Señor me que eu mostraba não conheço. unas E o personas que yo Senhor no me falava conozco. que aquelas Y el pessoas que Señor eu me estava decía vendo que aquellas eram personas que yo estaba pessoas viendo eran que se personas levantam que se contra levantan essa obra contra que o esta Senhor tem obra que el aperfeiçoado Señor todos os tiene dias. perfeccionado todos los E días. ali, irmãos, aquela Y allí, visão ela hermanos, cessou. aquella visión cesó. E em seguida, irmãos, Y a enseguida, gente foi hermanos, adorando la o gente Senhor. fue E a adorando apóstola al ministrou Señor. arrebatamento na minha vida. La apóstola, E ella assim que ela ministró ministrou, arrebatamiento en mi irmãos, vida. apareceu 3 anjos. Y así, cuando ella E ministró, esses 3 aparecieron 3 anjos, ángeles. Y eles esos vinham em 3 3 ángeles cavalos. venían en 3 Eles caballos. desciam aqui na igreja. Ellos descendían aquí E eu en la fazia uma iglesia. pergunta para Y yo eles. les Eu hacía dizia una assim: quem pregunta são vocês? a ellos. ¿Quiénes E son eles diziam ustedes? assim: Ellos somos decían: mensageiros do Senhor. somos mensajeros del Señor. Somos enviados Somos daquele enviados que é o alfa, de aquel que es el daquele que é o alfa, ômega, de aquel que es daquele el que é o omega, princípio de aquel e que es el daquele que é o principio fim. y de aquel que es E el ele fin. continuava dizendo: somos Y ellos enviados continuaban do Rei diciendo: dos somos reis enviados del e Rey del Senhor Rey dos y Señor de senhores. señores. E ele dizia assim: somos Y él enviados decían así: daquele somos enviados que de conhece a aquel que medicina. conoce la O medicina. médico dos médicos El médico de los é o médicos Senhor. es el E Señor. assim, irmãos, quando ele Y así, falava essas hermanos, coisas, cuando ellos decían eu esas fazia a cosas, yo pergunta les para hacía la eles. pregunta a Eu ellos. perguntava se Yo eles les criam no preguntaba si Senhor, ellos creían e en el etc. Señor, E y eles etcétera. confirmaram que Y sim. ellos confirmaron que sí. Irmãos, o Senhor ele não Hermanos, me levou el ao Señor céu, no me llevó al mas o cielo, Senhor me levou pero el em Señor me campo de llevó en batalha un campo espiritual aqui no de salão batalla da igreja. espiritual aquí en el salón de E la aqueles iglesia. anjos, Y aquellos eles me ángeles, levavam, irmãos, ellos me a llevaban, passear hermanos, entre os irmãos. a pasear entre Eu los via hermanos. todos Yo vocês veía a aqui, todos ustedes aquí buscando o Senhor. buscando al Señor. Irmãos, um anjo subia Hermanos, lá para o un altar. ángel subía al O altar. outro anjo ele El começava otro ángel a comenzaba voar aqui a dentro. volar aquí Ele dentro ficava y sobrevoando él e ele estaba ficava tocando uma sobrevolando trombeta. y estaba O tocando una terceiro trompeta. anjo, El ele tercer ficava ángel, tocando em él cada estaba de tocando vocês. en cada uno de ustedes. Irmãos, quando o Hermanos, primeiro anjo que cuando subiu el no primer altar, ángel que subió al altar, quando ele subiu no altar, cuando ele él abriu subió al livro. altar, abrió un libro. E esse livro, Y irmãos, ese libro, na medida que ele ia En la falando, medida que él iba aquelas hablando, palavras aquellas que estavam palabras que escritas, estaban o escritas, terceiro anjo el tercer que ficava ángel tocando em que vocês, estaba tocando ele en ustedes, começava a él dar comenzaba palavras a dar de palabras de encorajamento. E ele motivación começava a dizer: você vai y vencer. comenzaba a decir: tú vas a E ele vencer. começava a dizer: Y comenzaba a você vai decir: vencer. tú vas a vencer. E esse anjo ele começava a tocar Y em ese vocês, ángel irmãos. comenzaba a E ele tocar en começava a ustedes. dizer: Y él você vai vencer. comenzaba a decir: tú Irmãos, vas a o vencer. primeiro anjo, Hermanos, ele el abria primer aquele ángel livro abría e aquel ele libro começava a dizer o y él seguinte: comenzaba a decir lo eu, siguiente: Senhor, yo, el tenho Señor, visitado os tengo meus visitado servos
a mis E ele dizia siervos. assim: Y meu él decía filho, así, mi faça hijo, uma pergunta. haga Cuando una você pregunta voltar da sua cuando experiência. regreses de tu experiencia. Y yo Anjo, le decía, que pergunta? Ángel, ¿qué E pregunta? você vai dizer o seguinte: Tú vas a decir lo siguiente, pergunta lá daquelas pessoas pregunta a aquellas se o Senhor personas não está lá. si el Señor no está Ele dizia allá. assim: faça essa pergunta. Haga esa pregunta. O Senhor não está El nesse Señor lugar. no está en este lugar. Ele mandava eu perguntar, Él irmãos. me mandaba a E o preguntar, Senhor começou a hermanos. falar El Señor algumas comenzaba a hablar coisas algunas que cosas rodeiam os que rodean los corações de corazones muitas de muchas pessoas. Que personas. coisas, irmão ¿Qué Edilson? cosa, hermano Dúvidas. Dilson? Dudas. E o Senhor falava que Ele não El Señor opera no meio hablaba da que el dúvida. Señor no opera en medio E de o la Senhor duda. começava a falar: Y el Señor eu estou comenzaba a naquele hablar, lugar. yo estoy en aquel lugar. E o Senhor falava assim: Y el Señor quem hablaba você así, pensa que ¿quién é piensas que para tú dizer eres que eu para não estou lá decir naquele lugar? que yo no estoy allá en E o aquel Senhor lugar? falava: Y el quem é Señor você decía, ¿quién para eres dizer tú que não sou para eu que decir que opero yo lá? no soy quien E aí, opero irmãos, allá? o Senhor Y ele allí, falava hermanos, dessa Él forma, hablaba de esa forma, nesse mesmo en tom. ese mismo tono. Irmãos, Hermanos, aquele anjo, ele aquel ángel começava a falar comenzaba essas a palavras hablar que esas estava escrito palabras naquele que livro. están escritos en aquel E ele libro. começava a dizer: sou Y eu, él Senhor, que comenzaba a visito os meus decir, servos. soy yo quien visito a Sou mis eu, siervos, Senhor, soy que yo entreguei quien a doutrina do entregué corpo. la doctrina del E cuerpo. o Senhor falava: sou Y el eu, Señor Senhor, que tenho decía, soy visitado yo todos quien os ha dias visitado eles, a para todos los ensinar días essa a obra. ellos para enseñar Aí o esta Senhor obra. falava bem assim: Y el Señor que tem decía pessoas así, que que hay se personas levantam que se para levantan dizer para que decir nós que não nosotros temos no tenemos Aí o prudencia. Senhor mandava El dizer Señor recado: mandaba quem decir é un você para recado. dizer que ¿Quién nós eres não tú temos para decir que prudência? nosotros no tenemos nem prudencia? você tem Que ni prudência. tú tienes Aí o Senhor prudencia. falava bem assim: El sou Señor eu, decía, Senhor, yo soy que el tenho Señor doutrinado a minha que tengo igreja. doctrinado Porque a se mi fosse iglesia, por homens, porque si fuera por não hombres, chegariam nesse no nível, llegarían mas como aquí en sou este eu nivel. Como que tenho soy yo revelado a doutrina, que he eles revelado estão la de pé. doctrina, ellos están de pie. Irmãos, Hermanos, ouça bem, oigan Deus bien, ele está falando com Dios alguém aqui está nesse lugar hablando nessa con noite. alguien aquí en esta noche. Porque o Senhor ele dava Porque uma el Señor palavra de daba exortação. palabra de exhortación, E hermanos. ali, irmãos, o anjo Y ele allí, dizia hermanos, essas el coisas. ángel decía esas E o cosas. terceiro anjo, Y el ele tercer começava ángel a comenzaba encorajar os a irmãos, motivar dizer: a los você vai hermanos vencer a nessa decir, guerra. tú vas a vencer Você en esa vai guerra. vencer. Tú vas a Irmãos, vencer tinha en um esa anjo, guerra. o segundo anjo ele Hermanos, ficava había voando nesse un lugar, ángel, el segundo tocando ángel uma estaba trompeta. volando, tocando E ele una ficava, trompeta en ese irmãos, lugar. Y él estaba, observando aquela hermanos, cena. observando E eu aquella via, escena. irmãos, Y yo vocês miraba, adorando, hermanos, a ustedes buscando o adorando, Senhor. buscando al Señor. E chegou um momento, irmãos, Y llegó un que momento, hermanos, o Senhor ele tocou na que el minha mão. Señor, Él tocó en Aquele mi anjo mano, que estava em cima aquel do ángel altar, que estaba encima falando del essas altar, palavras, ele hablando tocou esas na minha mão. palabras, E ele disse assim: tocó mi veja mano y bem me dijo, o que eu coloco ve nessa bien noite no lo reino que yo espiritual. coloco en el mundo E se abria espiritual. duas portas. Y se E abrían ele dos dizia: a puertas. primeira porta Y é él a decía, porta la primera puerta espaçosa. es la puerta E ele dizia assim: espaciosa. muitos vão entrar por essa Muchos porta van a entrar por e esa vão se puerta perder. y se van a Vão perder. perder as suas vidas Van e a vão perder parar no sus inferno. vidas y van a parar al infierno. E aí, irmãos, o Y Senhor ele allí, falava hermanos, bem assim: Él mas decía essa segunda así, porta que pero você esa está segunda vendo puerta é a porta estreita. es la puerta Aqueles que estrecha. passarem por essa porta serão Aquellos quienes humilhados, pasen por esa serão puerta serán esquecidos humillados, por esse olvidados mundo. por este mundo. mas lá no reino Pero allá en el reino celestial vai ser celestial gerado va a ser salvação para generado vocês. salvación para O ustedes. Senhor ele falava isso. El Entrai Señor por essa decía porta eso, entra estreita. por esa puerta estrecha. E aí eu dizia: Senhor, Y yo le sei o decía, que é a Señor, porta estreita. yo O sé lo Senhor que tem es la ensinado. puerta estrecha. Aí o El Senhor Señor nos ha continuava enseñado. falando: mas fale mais uma vez. Y Él Entrai continúa pela diciendo, porta estreita. entra Porque as pessoas entra ouvem essa por la puerta palavra, estrecha, porque las mas não colocam em personas prática oyen, pero no aquilo que o colocan en Senhor tem práctica revelado lá do aquello alto. lo que el Señor ha E o Senhor revelado falava: de lo a alto. revelação ela não vem da Y el terra. Señor irmãos. decía, la revelación no doutrina viene do de la corpo, tierra, la a doctrina del da alma, cuerpo, do la espírito, o doctrina anjo del lhe alma, falava. Não é uma del revelação espíritu, terrena. no es una Não revelación é uma terrena, revelação de no es conhecimento una revelación humano de que um homem conocimiento quer humano aplicar sobre que a el hombre igreja. quiere É uma aplicar sobre la revelação iglesia. que o Senhor tem Es una ensinado revelación que el todos Señor os ha dias. enseñado todos los E aí, días. irmãos, o anjo ele Y ia allí, hermanos, nessa el ángel vibe, iba, que é o Senhor que tem ensinado que era el Señor essa que ha igreja. enseñado Irmãos, a esta iglesia. essa foi a minha Hermanos, experiência. esa fue mi E ali, irmãos, o experiencia. Senhor ele continuava Y el Señor, falando y allí, algumas Señor, el coisas Señor continuaba que não diciendo é o algunas momento cosas que no es para el que eu momento possa
para que yo compartilhar, pueda mas compartir, eu vou compartilhar pero com o voy a apóstolo, compartir né? con Coisas el que o Senhor ele apóstol, quer fazer cosas sobre no meio da lo que igreja, el Señor quiere mas a hacer gente en medio de la precisa estar iglesia. atento, irmãos. Pero A necesitamos gente estar precisa atentos, ter discernimento necesitamos tener espiritual. A gente discernimiento precisa espiritual, clamar ao Senhor. necesitamos A gente clamar al precisa Señor, dar espaço necesitamos dar dentro espacio dos nossos dentro corações de para que o nuestros Senhor possa corazones, para que ensinar el a Señor doutrina da pueda alma. Porque o enseñar la Senhor doctrina falava que del alma, muitas pessoas vão porque el perder a Señor sua dijo que salvação muchas porque personas não van a perder libera su perdão, salvación, porque no porque libera tem raiva, perdón, porque tem porque mágoa. tiene E o Senhor falava rabia, assim, você que tiene tem mágoa do seu resentimiento. irmão, Y decía, você usted que que não tiene se dá bem com resentimiento seu con tu irmão, se hermano, que no te la llevas bien con tu entre por hermano, essa porta estreita, concierta, porque você corre risco porque de perder a sua salvação. E o Senhor corres el falava, você riesgo de que perder su acha salvación. que está Usted tudo que bem, piensa que está conversa todo comigo bien, no teu particular. O Senhor falava conversa essa palavra, conmigo irmãos. en tu privado. Essa foi a minha Y el breve Señor dijo experiência. esa palabra, esa fue mi breve experiencia. Palabra de los apóstoles. A graça e a paz do Senhor, povo Graça de e Deus, aqui paz quem vos fala é o apóstolo del Juscelino Señor, Alves. pueblo de Quero Dios, aquí quienes começar habla um el comentário apóstol acerca dessa experiência Juscelino com uma Alves. palavra Quiero que está comenzar lá con em el Atos dos Apóstolos, comentario, con esa experiencia, capítulo 1, con versículo Hechos de 4 e Apóstolos, 5, que diz capítulo assim: 1, 4, 5, E que estando dice com así: eles, determinou-lhes estando con que ellos, não se ausentassem determinó de que no se Jerusalém, ausentaran de mas que Jerusalén, esperassem a promessa pero do que Pai, que esperen la promesa disse del ele, de Padre, mim ouvistes. que Porque na de verdade mí João batizou oístes, com água, porque de mas verdad vós Juan sereis batizados bautizó com o con agua, pero Espírito tú serás Santo bautizado não con el muito Espíritu depois Santo, no destes mucho después dias. de estos Amém, amados? días. Amén, Glória a amados. Deus, que Gloria a palavra, né? Dios, qué Jesus palabra. disse, Jesús né? Ficar em Jerusalém até que do dijo, alto quédense fosse en revestido de Jerusalén poder. hasta que de lo alto Sabe, queridos? E dia, les llegue el né, poder. Jesus Y un subiu, día Jesús e subió, não depois de muitos y dias, no o después de Espírito muchos Santo días el desceu. Espíritu Santo O descendió, poder de Deus el poder desceu de naquele Dios lugar. E juntamente descendió com en o poder, aquel lugar, né, y veio juntamente também con os el poder dons vino los espirituais, os dones dons do Espírito espirituales, Santo. los dones del Para que Espíritu esses dons, irmão, Santo. para que os dons ¿Para qué espirituais? los Para dones que, espirituales? para que esses dons ¿Para fossem qué? usados nessa Para que guerra, esos dones na fueran guerra que usados en perdura esta até guerra, hoje. en esta guerra que Irmãos, uma perdura guerra hasta que hoy, surgiu una desde a guerra que criação do surgió mundo. desde la Desde creación quando del Deus criou o mundo, mundo, surgiu desde uma cuando guerra entre o homem, Dios com o creó el homem, né? mundo, Entre comenzó una Satanás, guerra entre el sabe, hombre irmãos? contra Satanás. E né, Saben, tivemos hermanos, os heróis da fé, y né? Abraão lutou, tuvieron los sabe, queridos? héroes de la Os fe, profetas, Abraham, Jacob, Davi, los profetas, sabe, irmãos? David, saben, Tantos hermanos, outros, Noé, tantos otros, sabe? E o Noé, mal continuou de pé, y el mal sabe? continuó Eles de pie. venceram, mas Ellos o mal vencieron, continuou de pé, pero el mal continuó sabe, queridos? E o de Senhor, pie. né, mandou Saben, queridos, seu y el filho Señor mandó amado, su Hijo amado, né, como diz lá em João 3,16, como dice en né, Juan que Deus amou o mundo de tal 3:16, maneira que deu seu que único Dios filho amó para al que todo mundo aquele de que tal nele crê manera não para que pereça, mas tenha vida que eterna. todo E aquel Jesus Cristo, cree ele no veio, perezca y irmãos, tenga vida e ele eterna. disse, olha, Y eu vou, mas Jesús, vou enviar Él o vino Consolador. y Él dijo, yo me voy, E é pero esse voy a Consolador enviarles que el tem caído sobre Consolador. nossas vidas Y ese todos os Consolador dias. que ha E caído esse sobre nuestras Espírito vidas, Santo que todas tem nos nuestras dado vidas. dons, Y es el e esse Espíritu Espírito Santo Santo que que tem ha nos dado direção dado para que a gente possa dones, lutar, para que a dirección, gente para que possa podamos perseverar, luchar, para que a gente possa ter perseverar, fé, para que a que gente podamos possa, tener fe, através do nome de Jesus Cristo, para que podamos libertar as tener en el pessoas, nombre de curar as Jesús, libertar a pessoas, las ressuscitar personas, curar a las mortos. personas, Sabe, resucitar irmãos, tudo muertos. isso Ele nos Saben, mandou hermanos, fazer todo eso através Él do seu nos nome. mandó a hacer E o a través de su Espírito nombre. Santo, aleluia, que Y el opera essas Espíritu coisas. Santo es el que Irmãos, opera todas você esas ouviu aí cosas. experiências Hermanos, tú tremendas. escuchaste las E experiencias muitas tremendas. delas, muitas coisas Y talvez muchas que de você ellas, ouviu, talvez você não muchas cosas ache, que né, tal como eu tenho vez falado oyó, já. Você não encontra usted no algum respaldo encuentra bíblico. O ningún único respaldo respaldo bíblico que você bíblico. vai achar, El único talvez por respaldo bíblico algumas que vas experiências, a encontrar en aquela algunas palavra que Jesus experiencias disse, es aquele aquella que crê em palabra mim que fará as dice, mesmas obras que aquel eu que faço cree en mí e hará las coisas mismas ainda maiores. obras que yo Aleluia, hago nós cremos, y irmãos, cosas que o todavía Senhor, mayores. que Creemos em que el Jesus Cristo Señor, podemos fazer que coisas en maiores. Jesucristo podemos Aleluia, hacer você pode cosas ver no livro de mayores. Atos que os discípulos, Y usted puede ver en apóstolos fizeram los coisas hechos, grandes. en hechos, Né? A que Bíblia los não diz apóstoles em nenhum hicieron momento que a cosas sombra de grandes. Cristo curou La alguém. Biblia no dice que la Mas já sombra vai dizer de que a Cristo sombra de curó Pedro a alguien, curava. pero dice que la Aleluia. sombra A de Bíblia não Pedro diz que curaba. Jesus ele foi, La Biblia no né, dice estava que num lugar e Jesús apareceu no estaba en outro un como lugar Felipe, y mas apareció en Felipe otro foi. como Sabe, Felipe, queridos? pero Então, aquele Felipe que crê fue. no Senhor, aquele que tem Aquel fé, que cree en aquele el que é cheio Señor, do aquel que Espírito Santo tiene fe, fará as aquel que mesmas está obras que o lleno del Senhor Espíritu fez Santo e
hará las coisas mismas ainda obras maiores, que el aleluia, Señor irmãos. hizo Essa é a y promessa todavía para nós mayores. que Y cremos esa no es la seu santo promesa del nome. Señor que creemos en su Como diz a santo palavra, que nombre. todo aquele que Como nele dice la crê, palabra, nós que cremos, todo por aquel isso que ele en él opera cree, grandes milagres. Nós por cremos eso porque ele é o creemos nosso que Él Deus. opera grandes Aleluia. E milagros, hoje o porque Él Senhor es tem feito nuestro grandes Dios coisas no nosso meio. y Él ha O hecho Senhor tem grandes arrebatado cosas en nuestros pessoas. O medios. Senhor El tem Señor ha levantado arrebatado guerreiros. personas, ha Aleluia. levantado E
esses guerreiros têm lutado aleluya. no âmbito, no Y nível, no ese campo guerrero espiritual e tem han desfeito luchado en el bruxaria, ámbito, tem en el desfeito campo feitiçarias, espiritual, maldições, han libertado pessoas, aleluia. Tudo isso através do Espírito Santo. han Tudo isso quitado através hechicerías, da palavra, da todo eso a promessa, través do del Espíritu dom, Santo, do de la agir palabra, de la Deus. promesa Aleluia. del Não don é y isso, apóstolo actuar Janaína? de Dios. ¿No es eso, apóstolo isso, Janaína? apóstolo Es eso, Juscelino. Nós apóstolo temos Juscelino. vivido tempos das Hemos maravilhas vivido de Deus, né? Estamos tiempos de las maravilhados maravillas com toda de a ação do Dios. Senhor, com a presença Estamos da glória do maravillados Senhor, com o por, poder de por la Deus que tem se presencia del Señor, manifestado por el nessa poder última de Dios que campanha se ha que manifestado en esta fizemos. A última presença da campaña. glória foi poderosa demais, Y la presencia algo de sobrenatural. Dios fue muy poderosa, Totalmente algo novo muy aconteceu sobrenatural, conosco, algo no meio da totalmente igreja, nuevo comenzó, uma ativação aconteció poderosa con da glória de Deus nosotros, na vida una dos activación irmãos, poderosa en la vida de los aonde o hermanos, Senhor tem y a deixado donde claro, el hermano visível, ha e tem dejado sido claro, notório o visible, poder do Senhor, y ha sido e o notorio el propósito poder de Deus, del que é Señor y el salvar o propósito de perdido, que é Dios, estar no centro da vontade de Deus, que es salvar al que perdido, estar en el através de centro de la nossas vidas, voluntad de através dos Dios, a dons, través de através de nuestras tudo que Deus vidas, tem feito a no través de nuestros ministério, dones, a de través de todo muitas vidas lo sejam que ha alcançadas hecho pelo en Senhor, nuestros ministerios, porque que a muchas volta do vidas sean Senhor está próxima, alcanzadas por el e o Señor, plano do porque la Senhor vuelta é que del a Señor sua está criação se arrependa, cerca, seus filhos y cheguem ao el Señor conhecimento quiere da que se verdade. E arrepientan, quem que Deus quer conozcan la usar? verdad, Quer usar y a você, quién quer usar Dios o quiere mundo, usar. quer usar todos Dios quiere usar a aqueles que têm ti, dito para o a Senhor, mí, a todos eis-me los que han aqui, dicho al Señor, Amém. esme aquí, Señor. Amén, Amém, queridos. apóstol. Então, Amén, espero que essas queridos. experiências tenham Espero que esas edificado alguém, tenha experiencias les servido hayan para aumentar a fé de edificado a alguém, alguien para porque essas aumentar experiências, la esses fe de testemunhos alguien, são porque esas fiéis e experiencias son verdadeiros. fieles Amém, y amados irmãos. Vamos verdaderas. orar, apóstolo. Amén, amados Senhor, meu hermanos. Deus e meu Pai, muito obrigado por mais Señor, essas mi Dios y mi experiências, por Padre, essa muchas gracias campanha por que foi esas forte, foi experiencias, muito por esa tremenda, campaña Senhor. que fue Deus, que o fuerte, Senhor continue tremenda. derramando a tua unção, que o Que Senhor continue Señor derramando continúe teu poder, derramando tu a tua unción, graça tu sobre poder, nós, tu Pai gracia querido, Pai sobre amado. nosotros, Padre Senhor, querido, abençoa cada amado. cada membro aqui Señor, do canal, bendice cada a pessoa, cada Pai, que uno está del ouvindo, canal, Pai, a cada essa persona palavra. que está Senhor, que oyendo ouviu esta cada experiência, palabra. Pai. Senhor, começa a dar Señor, experiência las para o teu personas que povo. Começa, meu oyeron Pai, a esta levantar, meu experiencia, Pai, um povo da santo, um povo experiencias que a tu guerreia, um pueblo, povo que levanta un ora. pueblo santo, Começa, un meu pueblo Pai, a que fazer um guerrea, que grande ora. mover, Pai, Comienza a hacer un nessa gran terra, mover Senhor, meu en Deus, esta Pai, querido, tierra, através do Señor, teu mi Espírito Dios, Santo, a Senhor. través de tu Muito Espíritu obrigado, Santo. Pai. Muchas Abençoa gracias. cada um, Bendice a em cada nome uno de en el nombre Jesus. de Jesús. Amém. Amén E y amém. Que amén. Deus te abençoe. Fique na Que paz Dios do te Senhor Jesus Cristo. bendiga. Quédate en la paz de Jesucristo.